Momento de pasar a una segunda etapa y este espacio va a convertirse en un que le hemos llamado claves para el desarrollo de competencias en un contexto híbrido. En este espacio contaremos con la participación de Ana Lucía Fernández y Eduardo Vizurraga, quienes nos mostrarán las claves para el desarrollo dentro de los modelos híbridos. Bien, vamos a empezar un poquito contextualizando cómo es que surge esta modalidad, ¿no es cierto?, este contexto híbrido, al menos en nuestro medio, que es un poco la resultante entre lo que viene a ser estas modalidades tradicionales, o la tradicional que nosotros ya conocemos, que es la modalidad presencial, y luego lo que ha surgido de manera acelerada por justamente los temas de pandemia, que ha sido la modalidad virtual, ¿no? Entonces, para poder, digamos, un poco contextualizar, como decíamos, este modelo híbrido surge tomando un poco, digamos, lo mejor, ¿no es cierto?, las ventajas que nos han brindado estos dos modelos o estas dos modalidades que nosotros ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la parte presencial, quienes trabajamos en temas de docencia y quienes lo hemos venido desarrollando por mucho tiempo, sabemos que la presencialidad a nosotros nos deja y nos ha hecho extrañar, digamos, algo súper importante, ¿no? Como es, por ejemplo, la parte de la interacción, el contacto con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, ¿no es cierto? Pero una de las ventajas justamente que surge de esta parte es también que se puede retomar, digamos, la parte práctica de los cursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trabajo dentro de talleres, de ciertos laboratorios, de aulas especializadas en diversas carreras, es algo que por temas de pandemia y cuando se pasó a la virtualidad, digamos, se perdió, no se pudo, digamos, seguir trabajando en estos espacios, y ahora con este modelo se puede retomar y se rescata, digamos, esto que es súper importante dentro, digamos, del aprendizaje, ¿no? Es muy valioso. El hecho de que se genere un aprendizaje mucho más activo también es algo que se puede recoger dentro, digamos, de esta modalidad presencial que conocemos todos. Por su parte, el modelo o la modalidad virtual, ¿no? Nos ha dejado también algunas cosas interesantes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de minimizar el tema de uso de tiempo en el transporte, por ejemplo, tener flexibilidad seguramente con la parte de los horarios, el hecho de que como docentes hayamos aprendido, por ejemplo, mucho más el manejo de ciertas herramientas tecnológicas, ¿no? El hecho de que se haya podido usar también y aprender, digamos, a utilizar lo que vienen a ser las analíticas del aprendizaje, ¿no? Todos estos reportes que muchas plataformas, muchas herramientas nos dejan, ¿no? Y nos generan, digamos, toda una serie de datos o de información cuantitativa, cualitativa, de nuestros estudiantes, de la asignatura que estamos dictando, y que obviamente son utilizados con fines de siempre seguir optimizando nuestros cursos, ¿no? El acceso, por ejemplo, a los servicios de manera virtual, esto es también una gran ventaja que, digamos, se ha presentado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tener que acceder a las bibliotecas de manera virtual, a las bases de datos, ¿no? Y a todo tipo, digamos, de servicios como orientación, por ejemplo, psicológica, psicopedagógica, etcétera, ¿no? Entonces, son varias ventajas que también nos ha dejado el tema de la virtualidad y que se va a mantener, pero ahora como resultante justamente en este modelo híbrido, ¿no? Una de las ventajas que no quería dejar de mencionar de la virtualidad es que, por ejemplo, las clases en su gran mayoría han sido siempre grabadas y el estudiante, el mismo docente, podía revisarlas en el momento que deseaba, por ejemplo, ¿no? Y poder, digamos, recuperar algunos detalles o poder identificar oportunidades de cómo seguir mejorando, cómo seguir trabajando, cómo seguir capacitándose de repente. Entonces, estas dos modalidades nos han llevado justamente a este contexto híbrido, que es lo que nos conlleva el día de hoy. Y ese contexto híbrido, pues más o menos como ustedes pueden ver aquí en la imagen, es un aula, en teoría, tradicional, pero que tiene y se incorpora o está implementada con estos recursos de la virtualidad, ¿no? Y se ha formado este nuevo escenario en donde ustedes van a ver que van a haber estudiantes, ¿no?, presenciales, y van a haber estudiantes conectados de manera online, de manera simultánea, ¿no? Y esto en forma síncrona. Entonces, el modelo híbrido responde justamente a esto, ¿no?, a este espacio en donde van a estar estudiantes
en presencial, estudiantes online, el docente, y esto se va a llevar a cabo de manera, digamos, síncrona también. Entonces, es un escenario súper interesante, pero también vamos a ver que es bastante retador para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Justamente lo que decíamos, ¿no? Lo mencionábamos, se requieren básicamente 4 elementos, ¿no? Que son las aulas, los estudiantes, los docentes y los cursos. Y acá voy a invitar a Analu para que continúe con esta parte y luego vamos a pasar hacia donde nos compete también como parte de este tema, ¿no? Así que, Analu, adelante. Gracias. De hecho, queríamos presentar 4 elementos, primero, que son importantes de considerar en este escenario híbrido, pero hay 2 actores que son súper importantes también. Y voy a empezar un poco describiendo el rol que cumple el docente. De hecho, en todo escenario de enseñanza o todo escenario académico, y justamente en esta experiencia híbrida debe estar preparado para poder manejar un nuevo escenario con estudiantes presenciales, con estudiantes virtuales. Pero antes me gustaría justamente estos espacios en el que estamos aquí, en webinar o la previa para poder empezar las clases en la universidad, creo que es un buen momento para nosotros como docentes para replantear nuestras prácticas académicas, nuestras prácticas como docentes y reconocer cuáles son las características que un poco nos identifican más, ¿no? De hecho, queríamos hacer un comparativo entre esta práctica tradicional que se caracteriza por este docente que transmite o se preocupa mucho solo por transmitir o reproducir información que conoce. Una característica creemos importante en un docente universitario es que muchas veces no tiene una formación previa pedagógica, ¿no? Representa de repente de alguna manera un reto el hecho de conocer estrategias didácticas, instrumentos de evaluación, y viene con un background de obviamente su expertise profesional, que es sumamente valioso, pero de pronto lo otro representa un desafío. En estos espacios tradicionales o en estas prácticas tradicionales de este tipo de docente hay una ausencia de espacios de reflexión y creo que es algo muy peligroso, sobre todo en contextos universitarios, porque creo que es un excelente momento para como docentes reforzar en los estudiantes este deseo por discutir, criticar posturas, debatir ciertas ideas y de hecho construir nuevas como parte, mejor dicho, de su formación profesional. Esto también se relaciona mucho con esta principal motivación de este docente que tiene una práctica tradicional de hacer un seguimiento de alguna manera automatizado de un plan de estudio. Se deja llevar de alguna manera por los contenidos o prioriza mirar primero los contenidos antes que las competencias que tiene que desarrollar su estudiante en su curso y el valor que tiene este curso para el desarrollo precisamente de esas competencias. Y hay un interés mayor por la calificación que en realidad por hacer un seguimiento continuo de su proceso de aprendizaje. Entonces, quería plantearles a ustedes también una ruta para que nosotros hagamos una autoevaluación y veamos si realmente de alguna manera sucede esto en nuestra práctica y tratar también de corregirla o de ver nuevas estrategias que cumplirlas, ¿no? Ahora bien, por otro lado, lo que buscamos y lo ideal o lo que debemos estar orientados hoy más que nunca en este nuevo contexto educativo y sobre todo para aquellos que van a tener la experiencia de enseñar a estudiantes de forma presencial y virtual, creo que es súper necesario que a la hora de planificar nuestras sesiones, tener un interés muy importante por compartir información. De hecho, el ignorar la importancia de los contenidos no sería lo ideal. Creo que los contenidos son sumamente importantes, pero hay que saber identificar cómo voy a poder desarrollar muy bien esos contenidos para desarrollar las competencias. Entonces, y de hecho, en el compartir esta información y el de
brindar experiencias a nuestros estudiantes, poder fomentar la construcción de nuevas ideas y propuestas en base al tema que estamos desarrollando, ¿no? Creo que la crítica y la reflexión son elementos esenciales en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que son estos momentos claves en donde el estudiante tiene la oportunidad de reconocer el valor del curso, el valor de las ideas que se comparten en ese curso para su formación profesional, y creo que nosotros como docentes somos actores claves para lograr o fomentar eso en ellos. Y obviamente, ¿cómo logramos identificar? Preocupándonos por reconocer cuáles son las necesidades de estos estudiantes, de nuestros estudiantes. Hace un ratito Eduardo hablaba un poco de estas diferencias entre las experiencias presenciales y las virtuales, y creo que cada una de ellas nos ha brindado la oportunidad también de conocer cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes en ambos escenarios, ¿no? Creo que también es súper necesario que hoy en día, cuando tengamos estudiantes que están desde su casa escuchando nuestra clase, o estudiantes en la presencialidad, nos preocupemos por conocer o explorar un poco cuáles son las expectativas que ellos tienen frente al curso. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Si realmente nosotros a la hora de desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje nos preocupamos o nos guiamos en base a esas expectativas, a esas necesidades, de alguna manera, a esas características que más identifican a nuestros estudiantes, las tomamos en cuenta, o simplemente nos dejamos o tomamos como referencia los contenidos, ese sílabo que tenemos que cumplir. Y claro, a diferencia de una práctica tradicional, lo que podría de alguna manera reconocerse en esta práctica visionaria es precisamente el acompañamiento y la presencia continua del docente y del estudiante, ¿no? El docente brinda aquí tiempo para poder hacer una evaluación continua, no solamente preocupándose de calificar al estudiante, sino también de tomarse un tiempo para identificar la mejor práctica para enseñar, identificar también la mejor evaluación o actividad, mejor dicho, para evaluar, y darse un tiempo para brindar retroalimentación y acompañar al estudiante con los resultados que ha obtenido. Yo creo que esa es una diferencia importante, porque el estudiante también se va a dar cuenta el nivel de atención que nosotros tenemos frente al curso que desarrollamos, ¿no? No solamente que nos sienta presentes a la hora de desarrollar la sesión, sino sentir que su docente universitario está presente en todo su proceso de aprendizaje. Y yo creo que eso es un valor importante para continuar el proceso. Ahora bien, también les mencionaba que el docente, como un actor importante y central, clave en esta experiencia de enseñanza híbrida, va a tomar su curso como, como algo súper importante de mirar y de planificar. Y aquí quiero compartir con ustedes en este gráfico un poco la ruta que debemos de mirar siempre a la hora de planificar nuestro curso o diseñar nuestras sesiones, ¿no? Tenemos obviamente como punto principal el curso que desarrollamos, que yo estoy completamente segura que ustedes como docentes universitarios tienen mucha experiencia, dominan, de repente algunos han tenido experiencias profesionales muy relacionadas a ese curso que están ahorita, que tienen a cargo. Pero siempre es importante mirar el curso, pero enfocándonos en cuáles son las competencias que este curso desarrolla, o permite, mejor dicho, desarrollar en mi estudiante. Entendiendo las competencias, y aquí puse también una definición como este conjunto de recursos cognitivos, ¿no? Entendiendo como conocimientos, habilidades y capacidades, y también la parte no cognitiva, que vendría a ser los valores o las actitudes. Realmente, y esta es otra pregunta que les hago, realmente a la hora de tener que planificar mi semestre o el curso que voy a desarrollar, miro las competencias que debo acompañar en el desarrollo de mi estudiante. Realmente soy consciente que las actividades que estoy planteando me van a ayudar a desarrollar esas competencias.
Y creo que es una pregunta necesaria que nos hagamos como docentes, porque en este ejercicio nos podemos dar cuenta que de repente hay algunas actividades que realmente no están ayudando al desarrollo de esas competencias, ¿no? Y aquí puse, digamos, dos tipos que vendrían a ser las generales, las entendemos como aquellas competencias transversales que todos los estudiantes de una institución deben de desarrollar como parte de esta identidad o de este perfil de estudiante universitario, y las específicas, que son aquellas de alguna manera que cumplen unas características muy particulares del perfil de un programa, ¿no? De un programa determinado. Entonces, al mirar mi curso y al tener muy claro cuáles son esas competencias, debo mirar también el sílabo, que ustedes de hecho ya lo conocen muy bien. Es este documento formal que contiene los contenidos, los logros de aprendizaje y las actividades. Y esto es un ejercicio también que les invito a que hagan, de mirar su sílabo y ver si realmente estos tres elementos están articulados y permiten lograr o conversan, mejor dicho, con las competencias que yo como docente busco desarrollar. Muchas veces, y claro, durante muchos años hemos normalizado el hecho de priorizar los contenidos porque, claro, tenemos esta postura válida de que los contenidos de alguna manera son importantes para construir un curso. Sin embargo, nos hemos alejado en algunas ocasiones de la idea de qué actividades realmente me están permitiendo lograr que esos contenidos le den sentido al curso y sean útiles de alguna manera para mi estudiante en una carrera en particular, ¿no? Entonces, algo necesario de mirar en los cursos es si realmente el logro de aprendizaje, los objetivos que yo busco como docente conseguir con mis estudiantes, son coherentes con las competencias que me interesan desarrollar, los contenidos aportan a ese objetivo y si las actividades también me van a ayudar a que lo anterior se desarrolle y sume también para el logro de competencias. De hecho, en esta tarea hay también varios ejercicios de autoevaluación de la propia práctica docente. También hay una revisión continua de la propuesta académica que como docente tengo para dar en el curso y creo que esa revisión debería ser continua, que debería ser muy flexible en base, lógicamente, también en base a las necesidades del estudiante. Y aquí también presentamos las aulas y los estudiantes que Eduardo lo va a explicar ahorita. Perfecto, Analu, gracias. Y sí, ¿no? De hecho, Analu nos ha explicado bastante bien y más o menos al detalle, porque no podemos expandirnos demasiado en realidad, ¿no? El tiempo es bastante, digamos, cruel con nosotros, pero estos son dos de los elementos o de los actores que forman parte justamente de este contexto híbrido y los otros dos elementos son justamente las aulas y los estudiantes, ¿no? Y de hecho no son dos actores menos importantes, ¿no? Porque la integración, digamos, de estos cuatro elementos le dan justamente o constituyen este contexto híbrido que es justamente el que se está formando, en el cual estamos justamente trabajando ya en nuestro medio. En el caso de las aulas, es importante, por ejemplo, que las aulas estén preparadas, ¿no? De tal forma de que las clases síncronas para estudiantes presenciales y para aquellos que van a estar conectados de forma remota puedan darse de manera simultánea, ¿no? Y esto le voy a pedir un momento a Analu que pueda retroceder a una de las primeras PPTs en donde hay una imagen justamente para más o menos podernos ubicar exactamente por ahí, ¿no? Y en donde más o menos hagámonos un poco la idea de este nuevo escenario, ¿no? Este nuevo escenario en donde el aula tiene que estar implementada, quizás no necesariamente todas de esta misma forma, pero sí con características muy similares, ¿no? Es decir, nuestra pantalla probablemente o pizarra interactiva en la parte frontal, ¿no? Que es en donde habitualmente el docente proyecta, en donde el docente puede hacer gráficas, puede trabajar a través de ecuaciones, etcétera, ¿no? Y que tiene toda esta serie de características y que seguramente va a ser un elemento nuevo, una herramienta nueva para que el docente aprenda además a manejarla, ¿no? Teniendo a los estudiantes presenciales como un aula tradicional, ¿no es cierto? Pero a su vez, si se dan cuenta en esta imagen, en la parte posterior existe otra pantalla, ¿no es cierto? Y en esta otra pantalla es donde, en teoría, pues se espera, ¿no es cierto?, que los estudiantes que van a estar conectados de manera online, ¿no? estén justamente ahí con sus cámaras encendidas, ¿no? Como si fueran otros estudiantes más dentro del aula, pero conectados desde su domicilio o el lugar donde se encuentren, ¿no? Entonces, esto implica
¿no? Que el aula necesita tener una implementación distinta a lo que nosotros conocíamos como un aula tradicional, ¿no? Y en donde el docente, los estudiantes, el aula en sí y la preparación del curso, como bien lo ha explicado Analu, pues forman parte importante para que este escenario pueda funcionar, para que este espacio justamente sirva y permita alcanzar justamente lo que se espera. Entonces, es un escenario bastante interesante, sí, es un escenario nuevo y que integra, como ya lo decíamos al inicio, estos elementos que nos deja y que podemos rescatar de la parte, digamos, de la presencialidad de estas aulas tradicionales, pero también todo lo que hemos aprendido forzosamente y aceleradamente a través o con la llegada justamente de la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces, son elementos que forman parte de este nuevo contexto híbrido y en el cual vamos a tener una vez más que capacitarnos, que prepararnos y de una u otra manera, pues, acondicionar además todo lo que viene a ser nuestro curso y sus contenidos, ¿no? Incluyendo las dinámicas, las herramientas, la forma de trabajo, la misma metodología. Entonces, hay toda una serie, digamos, de elementos que vamos a tener que empezar a trabajar nuevamente. Pasamos a Analu nuevamente, ¿no? Y de hecho no podemos dejar de lado, el anterior, por favor, de hecho no podemos dejar de lado a nuestros estudiantes, que son también justamente un elemento importante dentro de esto, ¿no? Sin los estudiantes, toda esta parte de la implementación y la preparación finalmente no serviría, ¿no? Y si hablamos de estudiantes y si hablamos de aulas, además, tenemos que hablar también de que eso es lo que se requiere, pero debemos entender de que van a surgir seguramente también inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes típicos que, por ejemplo, recogemos y que todos recordamos seguramente cuando estamos trabajando de manera virtual, de manera remota, lo más común seguramente es la parte de la conexión, ¿no es cierto? El Internet, ¿no es cierto? Estas fallas de Internet muchas veces han sido, digamos, constantes y probablemente han sacado de las casillas a muchos de nosotros, ¿no? Porque los estudiantes nos decían, no se escucha, no se le ve, se escucha de manera robótica, ¿no? Entonces, son elementos además que van a aparecer seguramente también en este contexto híbrido, pero que hay que aprender también justamente a trabajar y a darle una solución. Entonces, la implementación de las aulas también implica tratar de corregir de cierta forma estos problemas técnicos que también van a ocurrir. Y el docente va a tener que aprender a lidiar con ellos también ahora, ¿no? Entonces, en muchos casos esto va a ser así seguramente. Y los estudiantes de por sí también van a tener que ser estudiantes preparados, ¿no? Para que puedan participar, para que puedan interactuar, ¿no? De una u otra manera en este contexto híbrido. Es decir, estudiantes, una vez más, presenciales y estudiantes que sean los que estén conectados de manera online. Hay que ver, y el docente también tendrá que proveer acá y de fomentar las estrategias para que ambos grupos de estudiantes no solamente estén conectados en la clase, sino para que además interactúen, para que además colaboren entre ellos, para que puedan trabajar de manera colaborativa. Entonces, hay todo un trabajo. Ahora, el perfil del estudiante también es importante, ¿no? De hecho, una de las cosas que se busca para este contexto o para este modelo híbrido es que el docente promueva mucho el tema de la autonomía, por ejemplo, ¿no? Un estudiante que sea autónomo, que tenga mucha disposición, ¿no es cierto?, para su propio aprendizaje, para poder colaborar con sus compañeros, ¿no? Para que de alguna u otra manera se involucre dentro, digamos, de su formación, dentro de su preparación. Entonces, son elementos importantes, ¿no? Habilidades de tipo comunicativas, ¿no? Habilidades de trabajo en equipo que ya las conocemos y que hemos venido trabajando con esto por mucho tiempo, ¿no? La parte de la motivación va a ser un elemento también muy importante y yo diría, y me atrevo a decir, porque además este tema es un tema al cual yo de alguna manera me dedico y lo estoy trabajando dentro de mi tesis, por ejemplo, el tema de la motivación es muy importante. Hablamos de esta motivación además de tipo intrínseca, ¿no es cierto? En donde el estudiante no tiene, en este caso, que, digamos, estudiar porque lo están obligando, por otros factores externos, sino porque realmente se interesa en este proceso de aprendizaje. Entonces, estos elementos y el perfil del estudiante va a ser importante para todo ello, ¿no? Algo de lo que se ha hablado mucho en esta época de pandemia y que todos lo hemos escuchado seguramente es esta famosa palabrita de empatía, ¿no es cierto? Yo creo que el perfil del estudiante hoy para esta modalidad, para este contexto híbrido, tiene que ser un estudiante también, ¿no es cierto?, con esta competencia, digamos, con esta habilidad que es la empatía, ¿no? Y que realmente, ¿no?, lo pueda trabajar y lo pueda poner en práctica, ¿no? Y no solamente decirlo, porque eso es algo que hemos escuchado seguramente a lo largo de todo este tiempo, pero que seguramente
muchas veces se ha quedado ahí nada más, ¿no? En el dicho y no en el hecho. Entonces, son elementos que nosotros debemos tener presentes. El perfil del estudiante también es importante. Si el docente se tiene que preparar, si el aula se va a acondicionar y se va a implementar, y el curso se va a adaptar para este contexto, el estudiante también va a tener que prepararse, ¿no? Para que pueda, obviamente, acoplarse rápidamente a este y de una u otra manera también pueda alcanzar lo que se espera, que es justamente el aprendizaje, ¿no? Entonces, todos estos elementos son actores importantes dentro de este contexto, ¿no? Pasamos ahora sí a Analu, por favor. Y acá vamos a hablarle ya un poco de lo que son justamente las ventajas, ¿no? Que nos puede dar y nos puede dejar este modelo o sesiones de tipo híbridas, y vamos a empezar a compartirles esto junto a Analu también. Uh-huh. Creo que una de las principales ventajas al tener una sesión híbrida es precisamente la oportunidad para poder desarrollar actividades colaborativas, también de integración entre los estudiantes presenciales y online. Y aquí una recomendación clave para los docentes que van a tener este nuevo reto este semestre es precisamente buscar en la primera parte del curso el involucramiento de ambos de estos actores, ¿no? El estudiante presencial y el estudiante virtual. Creo que aquí el punto de conocer las expectativas que les hablaba hace un momento es súper importante, porque el estudiante, probablemente el que esté en virtual o se pueda sentir lejano a los estudiantes presenciales por la misma experiencia. Eso queremos evitarlo. Entonces creo que el docente, el rol que va a cumplir aquí va a ser sumamente importante, de conocer cuáles son las expectativas, las necesidades que tiene, por qué no, también los miedos, los temores frente a esta nueva experiencia. Creo que la parte emocional nunca debe estar lejana al interés del docente en el docente universitario, y yo creo que eso es súper importante. Busquemos también de utilizar, por ejemplo, el aula virtual o espacios virtuales. Hay todas las instituciones, creo, hoy las instituciones universitarias tienen aulas virtuales en donde ya no se utilizan como estos espacios solo para guardar las clases virtuales o archivos, sino ahora el docente, gracias a esta experiencia en los últimos años, ha encontrado en este lugar un espacio para poder fomentar la participación a través de foros de discusión, compartir videos de análisis, generar debate entre los participantes del curso. Entonces creo que es un muy buen momento para repotenciar las aulas virtuales que tenemos, hacer que el diseño de esta aula virtual sea atractivo para el estudiante, para que encuentre ahí también un espacio fuera de la sesión en donde pueda encontrar información y recursos útiles. Y de esta manera, al sentirse preparado de forma individual, poder también generar actividades de participación en donde cada estudiante, esté en presencial o en virtual, tenga la oportunidad de compartir sus ideas y sus experiencias también. Así es, de acuerdo, tal cual lo menciona Analu. El hecho del rol docente va a ser súper importante en este aspecto, ¿no? Parte de las ventajas, y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Este contexto híbrido que se está desarrollando y que se está implementando ahora en la parte de la educación superior, hay que tener en cuenta que no se va a dar de forma masiva y que no todos los cursos y no todas las carreras, ¿no?, van a ser, digamos, bajo este formato, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esto seguramente va a ser evaluado por cada una de las universidades, y van a ir determinando seguramente cuáles son los cursos que probablemente puedan manejarse bajo este formato, ¿no? Entonces, ante esto, una de las ventajas también es el hecho de que se puedan aplicar estas metodologías activas para el aprendizaje, ¿no? En donde, como bien lo decía Analu, el rol del docente acá es muy importante, ¿no? Es indispensable que el docente, dentro de su rol, pueda promover justamente la autonomía dentro del aprendizaje, ¿no? La autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante es importante, pero que el docente también cumpla su parte, ¿no? Desde el aspecto de que permita que el estudiante se involucre de forma activa en su mismo proceso de aprendizaje, y que de alguna manera pues lo motive, ¿no es cierto?, para que el estudiante
pueda adquirir esta información, pueda adquirir nueva información, pueda procesarla, ¿no es cierto? Y pueda aplicarla en sus diferentes campos o áreas hasta que pueda ir construyendo además este conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, hacer que el estudiante sea partícipe activamente dentro de su proceso de aprendizaje es un elemento importante y que el docente va a tener justamente como reto también, sobre todo teniendo en cuenta de que este escenario, recuerden, tiene estos dos grupos de estudiantes, ¿no?, en forma simultánea, ¿no? Los que van a estar de manera presencial y los que van a estar de manera online. Y bueno, la adaptación y la flexibilidad lo habíamos considerado desde el estudiante que no pueda, por ejemplo, participar o asistir de forma presencial, que puedan hacerlo online y de esa manera tratar de mantener la motivación y el involucramiento en nuestro curso. Por otro lado, creo que también la adaptación y la flexibilidad va por el lado del docente en la capacidad que tenga para hacer los ajustes necesarios en función de la realidad con la que se encuentre en esa experiencia, ¿no? Es muy necesario tomarnos tiempo para planificar nuestro curso, para diseñarlo de forma efectiva, pero también van a haber muchas eventualidades o muchas situaciones que nos lleven o tengamos la necesidad de hacer cambios de último momento o ajustes que sean necesarios, todo mirando para el beneficio de la experiencia académica. Y creo que la adaptación y la flexibilidad también tienen que ser nuestros mejores aliados en esta experiencia híbrida. Vamos a tener que, en base a las necesidades que encontremos en nuestros estudiantes, en base al perfil que ellos tengan como en los diferentes programas que estén y en la realidad que tiene nuestro curso, vamos a tener que realizar ajustes, vamos a tener que hacer de repente adaptaciones en las metodologías que utilicemos o en las actividades que propongamos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y finalmente, dentro de estas ventajas, hablamos de que la resultante también, seguramente, de todo ello, ¿no?, al acondicionar nuestros cursos bajo este contexto, bajo este formato, vamos a encontrar seguramente contenidos que van a ser mucho más dinámicos, ¿no? Van a ser mucho más seguramente de interés de nuestros estudiantes, ¿no? Porque además vamos a integrar una vez más todas estas herramientas que hemos venido aprendiendo a lo largo, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Herramientas de tipo digitales, tecnológicas, plataformas, ¿no? Y toda una serie, digamos, de elementos que van a permitir el desarrollo adecuado justamente de nuestros contenidos y que se alcancen los objetivos o los logros esperados. Esto va a permitir además que el estudiante, una vez más, incluso pueda hasta proponer, ¿no es cierto?, desde sus conocimientos, desde sus experiencias, toda una serie de actividades o herramientas que permitan, ¿no?, y que de alguna u otra manera, pues, conlleven justamente al docente a tener una mejor preparación justamente de todo el contenido de su curso. Lo siguiente es básicamente complementarlo con, si pasamos, Nalu, lo siguiente es complementarlo con la parte, digamos, de lo que son las etapas más importantes dentro dentro del curso, digamos, y toda la parte de la planificación, ejecución, evaluación y resultados, ¿no? ¿Nalu? Sí. Queríamos, de hecho, hacer este gráfico y mostrarles un poco a manera de resumen de 4 elementos indispensables que deberían existir en toda experiencia académica. No quiere decir que sean los únicos. Creo que la práctica docente nos ayuda también a incluir otros, digamos, más especializados, pero creo que la planificación es un punto clave inicial que nos ayuda a marcar nuestra ruta de trabajo en cada uno de nuestros cursos o sesiones. Algo muy importante y creo que debemos interiorizar desde nuestra práctica como docente es tener muy claro cuáles son los logros de aprendizaje en nuestro curso, en cada unidad de trabajo o en cada sesión, ¿no? Creo que eso en general nos brinda un plano para poder dirigir nuestro curso y dirigir nuestras sesiones. Nuevamente, indicar la importancia de reconocer claramente cuáles son las competencias que desarrolla este curso o que busco o que tengo interés de desarrollar con mis estudiantes. Y también que no solo yo maneje esa información, sino que los estudiantes reconozcan también cuáles son las competencias que ellos deben trabajar y desarrollar durante el semestre. Creo que si ambos actores conocen y comparten esta información y sobre todo comparten el interés por desarrollarla, la experiencia puede ser más útil y más conveniente. Finalmente, creo que en este primer punto de la planificación es definir lógicamente los contenidos y las actividades que vayan amarradas a estas competencias que busco desarrollar, ¿no? Creo que
Es una tarea importante, necesaria, ardua, sí, porque es encontrar no solo los contenidos oportunos para proponer en mi curso, sino también aquellas actividades que ayuden realmente a lograr ese objetivo de aprendizaje y lograr que mi estudiante al término de ese curso realmente esté convencido de que ha recibido un valor agregado en función a su al profesional que quiere ser, ¿no? Como segundo punto, es la ejecución de toda esta planificación. Una vez que yo ya he diseñado mi propuesta académica, la pongo a trabajar y es básicamente en cada una de las sesiones elegir las estrategias, prácticas realistas, dinámicas que ayuden y conversen realmente con los objetivos de trabajo y que permitan al estudiante entender el por qué se están desarrollando, ¿no? Creo que aquí en este punto hay muchísimas metodologías, hay muchísimas actividades de trabajo no hay una ideal o una que siempre funciona. Creo que eso o la elección de cada una de ellas va a ir del lado de la realidad de mi curso, de la naturaleza, de mi curso, del propósito que yo tenga. Para algunos momentos podrá funcionar muy bien el estudio de caso o el aprendizaje basado en proyectos o retos, los debates, las discusiones de caso, en fin. Creo que elegir una sola metodología no sería lo correcto. Creo que va a depender mucho de la naturaleza y de la realidad con la que me encuentre. Y estos 4 puntos, antes de pasar al tercero, creo que todos deben de estar de alguna manera sintonizados con el desarrollo de competencias, que es un punto clave y elemental que no debemos de perder de vista. De acuerdo, ¿no? El siguiente punto es justamente la evaluación, ¿no? Siguiendo un poco esta secuencia. Y la evaluación, de hecho, es una etapa súper importante también dentro de todo este contexto, digamos, que se trabaja en un curso. Y la evaluación sabemos que se realiza de diversas formas y en diversos momentos también, ¿no? Y lo que no debemos perder de vista acá, para no extendernos demasiado, estamos ya cerca al tiempo, y poder pasar a nuestro último slide en un momento, que es lo que creo que nos va a interesar a todos también, es que es importante que el estudiante conozca cuáles son los criterios en donde va a ser evaluado y en qué momentos también y de qué forma, ¿no? Esto va a permitir pues que el estudiante además esté consciente y esté preparado de la forma en cómo el docente va a evaluar y el tipo de evaluación que va a llevar a cabo, ¿no? Y esto se le suma el último elemento, que es la parte de los resultados, y que se trabaja de algo que también se ha aprendido y se ha reforzado a lo largo de todos estos 2 años aproximadamente de pandemia, y que es la parte de hacer buenos feedbacks, ¿no es cierto? Esta retroalimentación que sabemos que es importante y que no siempre tiene que estar, digamos, de forma unilateral, ¿no? No siempre tiene que estar dirigido del docente hacia el estudiante. La retroalimentación hoy también se trabaja entre pares, ¿no? Entre estudiante-estudiante, ¿no? En donde además permite, ¿no?, de que ellos puedan identificar, ¿no es cierto?, aquellos elementos que son, digamos, considerados como fortalezas, como positivos, como logrados, pero también va a permitir identificar en ellos mismos, ok, cuáles son mis oportunidades también de mejora, en dónde necesito seguir trabajando, ¿no? Qué necesito potenciar y qué necesito seguir desarrollando. Entonces, el feedback permite también ese trabajo y le permite al docente también, ¿no es cierto?, poder de alguna u otra manera identificar si es que todo lo propuesto a lo largo de su curso y en la forma en cómo lo está llevando, en la misma metodología que está utilizando, ¿no?, las estrategias, las herramientas, y etcétera, y todo lo demás, está, como decía Ana Lu, en sintonía, pero además vas a ver si es que el curso está bien direccionado o no. Entonces nos permite todo ello, ¿no? Y pasamos a la última, ¿no?, ya para ir finalizando con esto, y más o menos les queremos compartir acá las claves de justamente cómo es que podemos desarrollar estas competencias para este contexto híbrido, ¿no? Lo primero, y entrando un poco y retomando todo lo que hemos venido mencionando en esta presentación, es hacer un replanteo del diseño de mi sesión de clase y de mi curso en general, para que este esté transformado y adaptado, ¿no es cierto?, para este nuevo contexto, ¿no? Y que cumpla además con todo lo que hemos venido mencionando, ¿no?, donde los elementos, los actores, las herramientas, las metodologías, etcétera, estén pues de una u otra manera en armonía para que esto funcione de una forma óptima. Asimismo, considerar el uso de herramientas digitales que puedan facilitar y promover además la interacción, la participación activa entre los estudiantes con el docente y entre estudiante-estudiante también, ¿no?, entre estudiante-estudiante presencial y estudiante online, ¿no? Esto es de manera simultánea. Evaluar asimismo de una manera, digamos, igualitaria, en igualdad de condiciones,
¿no es cierto?, a nuestros estudiantes presenciales y online, que sientan que la evaluación está por igual para ambos grupos de estudiantes en este mismo escenario, ¿no? Entonces, eso también es algo que se va a tener que trabajar mucho. El hecho de diseñar clases considerando de que el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante y no en el docente y no en el contenido del curso, sino específicamente dentro o apuntando hacia el mismo estudiante en sí. Y finalmente, la actualización de las competencias digitales de los docentes. Esto es algo que se ha venido trabajando en este último tiempo. La mayoría de los docentes nos hemos estado capacitando, ¿no?, en las nuevas tendencias tecnológicas, en las nuevas herramientas tecnológicas, pero para hacerlo y para trabajarlo de manera netamente virtual, ¿no? Ahora el reto está en cómo estas herramientas además, ¿no es cierto?, puedo partir yo, digamos, de lo que conozco o indagar, ¿no es cierto?, sobre nuevas herramientas que nos lleven a nosotros o nos conduzcan a nosotros a plasmarla en este nuevo escenario. Y como ya lo hemos venido diciendo, es un escenario muy retador porque hay muchos elementos, ¿no?, y en donde el docente va a tener que estar muy bien preparado en ese sentido. Entonces, que el docente, una vez más, tenga que estar en una constante actualización, ¿no es cierto?, en una constante capacitación, es algo que lo sabemos desde siempre, no es de ahora, pero que ahora se ha ido acelerando mucho más. Entonces, este contexto va a permitir o va a dejar, de alguna u otra manera, de que tengamos la necesidad de poder seguir capacitándonos en esto y poderlo aplicar en este nuevo escenario, ¿no? Y con esto queremos ir finalizando la presentación y queremos dejar un pequeño espacio para algunas preguntas que puedan haber, así que encantados de poder responder a las consultas que aparezcan.